Hola con todos y bienvenidos a nuestro curso de Alteryx Designer. Mi nombre es Alejandro Suárez y en este curso aprenderemos de una manera fácil y sencilla esta gran herramienta comúnmente llamada Alteryx. En esta primera parte veremos una breve introducción sobre qué es Alteryx Designer, a quién está dirigida esta herramienta, los casos de éxito utilizando este software y de una manera más amplia revisaremos la interfaz con sus distintas pestañas que ofrecen un gran número de herramientas para las ciencias de datos y el análisis. ¿Qué es Alteryx Designer? Nos preguntaremos todos. Este es un software destinado a la analítica y en cada uno de sus pasos, como son la preparación, la mezcla, la generación de informes, predicción, analítica y ciencia de datos. La simplicidad con la que puede acceder a cualquier fuente de datos, ya sean estos archivos de distintas extensiones o distintas bases de datos, como lo son SQL y no SQL. También tiene una gran variedad de componentes, con los cuales se puede crear flujos con un simple arrastrar y soltar. Esto le da una versatilidad distintiva con respecto a otras herramientas del mismo ramo. ¿A quién está dirigido? En muchos casos, nosotros sabremos que depende esto mucho del trabajo o de la magnitud del proyecto. Por así decirlo, la herramienta está destinada a todo tipo de empresas o particulares que quieren aplicar un proceso de analítica a la información que disponen. Puede ser desde un simple informe en un estado de la información de un archivo de Excel hasta la de una infografía a partir del procesamiento de una tabla de una base de datos. Estos dos casos pueden ser realizados si nosotros creamos un flujo dentro de Alteryx. La herramienta rompe ciertos paradigmas con respecto al pensamiento en que el tratamiento de la información es complicado y el obtener un valor agregado de esto requiere un gran lapso de tiempo. Por el contrario, Alteryx presenta una curva de aprendizaje relativamente baja y cuenta con ayuda en línea para casi cualquier duda que se presente en nuestra experiencia con esta herramienta. Los casos de éxito son varios que han utilizado o utilizan Alteryx dentro de los proyectos de sus respectivas empresas. Aquí tenemos los casos como Johnson Johnson, T-Mobile, JP Morgan, United Well Group, Verizon Wireless, Ryder Systems. Si no los conocemos, sería muy inequívoco pensar de que estas grandes marcas no son más que una muestra pequeña de todas las grandes empresas que han tenido una muy buena experiencia con la herramienta. A continuación mostraremos lo que es la interfaz y cómo se maneja. Esta es la interfaz de Alteryx. Como pueden ver, se parece mucho a las interfaces de otros programas similares de analítica de datos. Y la verdad es que podemos encontrar que sí, pero ¿cuál es el potencial o cuál es el valor agregado que nosotros podríamos estarnos preguntándonos en esta parte? Y es el manejo de las pestañas, ¿sí? Las pestañas son un elemento primordial para Alteryx, ya que no solo utiliza esto para hacer hincapié de que es muy fácil encontrar cada uno de los bloques, que así lo llama la herramienta, a estos pequeños complementos que tiene para utilizar y crear los flujos, ¿sí? En las pestañas nosotros encontraremos que están divididas por la funcionalidad que nos ofrece. Pueden ser desde entrada y salida. Aquí encontraremos bloques que podemos utilizar para la entrada de la información de diferentes medios. Puede ser desde un archivo CSV, un archivo Excel, una base de datos, y también la salida, cómo vamos a mostrar nuestra información, qué queremos obtener de este flujo de trabajo. Y esto es que podemos utilizarlo de diferentes formas. Podemos crear información nueva, podemos actualizar esta información, podemos adjuntar esta información dentro de un archivo, dentro de una base de datos. Alteryx no se complica con este tipo de trabajo. A continuación tenemos los bloques de preparación. Y estos bloques de preparación son importantísimos,
ya que podemos tener casos como este bloque que es muy necesario, muy de principio, digamos, es que podemos seleccionar qué datos vamos a utilizar, qué datos vamos a manipular, cómo queremos cambiar esta información. Puede que sea un tipo numérico, sean solo datos numéricos, pero después queramos convertirlos a datos alfanuméricos, o sea, letras. Entonces simplemente utilizamos esta herramienta y cambiamos el tipo de dato. Aquí también encontraremos otro bloque que también es muy importante, que es el limpieza de datos. Normalmente siempre que manejamos un, una fuente de información, lo que necesitamos es preparar esta información. Necesitamos ver qué vamos a utilizar de esta información. Y eso es limpiando los datos. Muchas veces habrá que hay espacios intermedios, la información está vacía, entonces nosotros lo que haremos es cambiarla con esta herramienta. Y así con muchas otras. Estos bloques son súper intuitivos, fáciles de utilizar. En caso del join o unir, lo que haremos es modificar o adjuntar la información de diferentes fuentes de datos. Tenemos un archivo CSV, un archivo Excel, una base de datos, todas de diferente manera, que queremos unirla o vincularla o entrelazarla, pero no sabemos cómo. Esta parte es la que nosotros utilizaremos en esos casos. Podemos agregar columnas que vengan de otra fuente, o sea, podemos hacer crecer la información de manera horizontal o de manera vertical. Dependiendo de nuestras necesidades o del proyecto, utilizaremos una de estas herramientas. En la pestaña de Parse encontraremos lo que son bloques de cambio de información. ¿Cómo vamos a presentar ciertos valores cuando los encontremos? En el caso de una fecha que esté en un formato de día, meses y años, pero queremos años, meses y días seguido de probablemente, quién sabe, también de la hora. Entonces, podemos utilizar estas herramientas. Esto es una poderosísima parte de Alteryx. Nosotros podemos modificar la información, buscándola, encontrando el formato, como queremos utilizarla. En el caso de transformación, cuando ya seamos un poco más expertos, con un poco más de experiencia, podemos modificar la forma en que se presenta la información. Y no solo modificar, como les mencionaba, que puedes preparar, cambiar columnas, etcétera. Acá podemos cambiar la estructura de la información. Decirle, ya no me gusta o realmente la información no está en columnas y filas, sino que lo tengo digamos, las cabeceras o los nombres de fila de cada una de los valores están de manera vertical. Entonces utilizaremos una de estas herramientas y la transformaremos. Podremos hacer eso de cambiar filas por columnas, columnas por filas, agruparlas basadas en un determinado valor, etcétera. Esta tiene una curva de aprendizaje un poco mayor con respecto a otras, pero no por eso quiere decir que es más difícil. Aún así, si tú tienes un poco de experiencia con respecto a lo que es el manejo de base de datos, te será muy sencillo aprender una de estas herramientas, ¿sí? En el caso de InDatabase, lo que hará es el manejo de o el trabajo en la base de datos. Como bien se lo mencionaba, la versatilidad de Alteryx no solo se queda en la forma en que asume proyectos o cómo se utiliza, ¿sí? Acá también nos dice, hey, también puedo manipular otros programas, puedo vincularme a otros programas, puedo utilizar un Excel, puedo hacer que se creen infografías dentro de un Tableau, de un Power BI, puedo vincularme con una línea de comandos dentro del CMD para crear carpetas, para modificar ciertos archivos. Si lo creo aquí dentro de mi flujo, puedo crear procesos automáticos. Esta herramienta se vincula con muchas otras cosas. Y esta pestaña ya nos lo está diciendo, nos lo está advirtiendo, nos está diciendo, hey, puedo mezclarme con la base de datos, puede ser que la base de datos esté trabajando mientras yo
que soy un programa aparte, puedo estar haciendo otra tarea. Esto es importantísimo, saber que Alteryx no solo se vincula consigo mismo, sino con otros programas, y es un gran número de programas con los cuales podemos utilizarlo. En el caso de la reportería pasa lo mismo. Aquí lo que hacemos es crear la estructura de un reporte, podemos mezclar que sea con unas barras, un gráfico de barras, un gráfico de pastel, etcétera, de cómo queremos presentar el reporte de un flujo de trabajo o de un proceso, utilizando Excel, utilizando PowerPoint, Power BI, como mencionaba, Tableau. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar y empezar a modificar este reporte. Y se vinculará con esos otros programas y lo sacará, ¿sí? En el caso de la documentación, como siempre, y es muy importante que cuando trabajemos, en muchas ocasiones nos pedirán documentación. Y aquí ya tenemos herramientas para la documentación a posteriori o en el trabajo, ¿sí? Y así con cada una de las pestañas que están presentes dentro de Alteryx. Son muchas, son diversas, y eso también es una parte fundamental que hay que aclarar un poco. Tiene herramientas muy poderosas Alteryx, pero en ocasiones, aquí yo utilizo una versión de prueba por el momento, pero si tú tienes la posibilidad, puedes adquirir una licencia y tendrás acceso a más herramientas, mucho más poderosas que todas estas. En algunas ocasiones trataremos de utilizar alguna herramienta, pero en una prueba gratuita normalmente te bloquean ciertas funcionalidades que no vas a poder utilizarlas, ¿sí? Esto con respecto a las pestañas. Una cosa más, en el módulo también toparemos lo que es esta pestaña llamada Data Investigation. Esto es muy, muy importante para lo que algunos expresan es el análisis de la información. Aquí ya lo veremos en módulos posteriores, pero para hacerles un adelanto, es que podremos investigar o ver cómo se encuentra la información. Si, por ejemplo, hay registros vacíos, qué tipo de registros tengo, cómo se entrelazan dos columnas, por así decirlo, o dos valores para obtener otro valor, cuál es el porcentaje. Aquí esto puede ser utilizado por economistas, por gerentes, por gente del área administrativa que, que quiere saber cómo se están manejando los datos, cómo puedo mejorar mi negocio. Esta herramienta no solo está dictaminada hacia la gente que programa o del área de TI, también es tan amplia que puede ser utilizado por cualquier profesional en en el análisis de los datos. Aquí, como les menciono, Alteryx tiene una gran versatilidad dentro de la creación de flujos. Para proseguir, aquí tenemos otros bloques, otros paneles que es necesario ser revisados. Y es el panel de configuración, ¿sí? Cuando nosotros, como les mencionaba, estos bloques que nosotros utilizamos para crear un flujo de trabajo, lo que haremos es arrastrarlo. Esto les adelanto, esta es el área de trabajo. Toda esta área blanca, este lienzo, es el área de trabajo. Entonces, simplemente lo que haremos es arrastrar y soltar una herramienta y aquí cambiará la forma de configuración de cada uno de los bloques. Esto pasará con cualquiera de ellos. Cuando nosotros lo seleccionamos, cambia la forma en que se presenta la configuración. ¿Ok? En el caso de aquí, en los resultados aquí se nos presentará la información cuando esté pasando por determinado punto. Si, por ejemplo, tenemos el principio de la información, simplemente daremos un clic aquí, en uno de los bloques, en esta flechita, y aquí se nos presentará cómo está saliendo la información, como en tablas. Esto muchas de las veces siempre se manejará de manera tabular.
Veremos las tablas, veremos las cabeceras, la información que guardan. Podemos también discriminar como si fuera un tipo de presentación a modo Excel, ¿sí? Esto también hay en esta zona, cuando nosotros ejecutamos un flujo de trabajo, aquí se nos dirá o nos advertirá los errores que haya encontrado la herramienta. Aparte, ya viendo esta parte, el lienzo, lo que es el área de configuración, el área de salida, estos, este punto también es muy importante saber dónde ejecuto mi flujo de trabajo. Y eso lo logramos viéndolo en la parte de acá. Este es el botón de ejecutar. Simplemente cuando hayamos terminado el trabajo de haber construido el flujo, aplastaremos aquí, ejecutaremos y cuando termine de procesarse, podemos ver la información en la zona de acá. Entonces, este es uno de los puntos más importantes de este primer video. Y por último, y no menos importante, es la barra de búsqueda. Cuando ya nos hemos familiarizado con Alteryx, con sus bloques, con alguna situación en especial y no sabemos en cuál de estas pestañas puedo encontrarlo, simplemente accederemos a esta barra de búsqueda. Escribiremos aquí cuál es nuestra necesidad, cuál es la herramienta que buscamos si ya hemos manejado otros programas similares y lo buscaremos en el área o en la barra de búsqueda. Y eso con cada una de las partes o diferentes zonas dentro de la interfaz de Alteryx. Espero que les haya gustado y que les haya servido de mucho este primer video o este primer módulo que es una introducción a Alteryx. Antes de acabar, quiero mencionarles que Alteryx no solo es una herramienta fácil e intuitiva para realizar el trabajo, también tiene una gran cantidad de apoyo o de documentación dentro de la Internet. Y si ustedes disponen de tiempo, tienen alguna inquietud o alguna duda sobre cómo creo tal flujo o cierta situación, podemos acceder a nuestro navegador y escribir nuestra duda o lo que requeramos saber. Y lo encontraremos de manera muy sencilla. Eso les quería mencionar antes de irnos y estaremos viéndonos en el próximo módulo. Espero verlos pronto. Muchas gracias.